Bien, les propongo en esta mañana que leamos algo, que meditemos en algo que hoy nos permita quizás participar de estos símbolos de una manera genuina, pero también revisar nuestra vida y nuestro corazón con la propuesta de la libertad que Cristo nos ha dado. Recién cantábamos: hay libertad, Cristo rompió las cadenas, Cristo venció la muerte, el castigo que nosotros merecíamos por el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, ya fue suplido gracias a Cristo. Pero aún así muchas veces sucede que si no experimentamos en el día a día esta libertad, déjame decirte que si no estás siendo libre y estás cargado, estás experimentando esclavitud, porque si no sos libre, sos esclavo. Así que vamos a leer juntos, y esta vez sí los voy a hacer laburar a ustedes, Gálatas capítulo 5, para que podamos responder esta pregunta: ¿estamos siendo libres o estamos siendo esclavos? Vamos a leer 13 versículos. Yo voy a leer el primero y te desafío que si tenés Biblia, ahí en el lugar donde estás, continúes la lectura. Vamos a hacer un versículo cada uno, así hasta completar los primeros 13 versículos de este capítulo. ¿Sí? Dice la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 1: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Versículo 2, ¿quién se anima a leerlo? He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Vosotros por el Espíritu aguardamos con fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Versículo 7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura que lleva a toda la luz. Yo por mi parte tengo confianza en el Señor de que ustedes no pensaran de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Dice el versículo 12 y el 13: ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hasta acá la lectura. Esta propuesta de Pablo viene de toda una carta que él arma en una problemática específica, en una iglesia específica que se ubicaba, o iglesias específicas que se ubicaban en la zona de Galacia. Por eso esta carta es a los Gálatas. Y lo que estaba sucediendo allí es que era un grupo de judíos que habían sido transformados por medio del mensaje de Pablo, que habían fundado, habían organizado, se habían armado como una comunidad de cristianos,
empezaron a exigirle a aquellos no judíos, a los gentiles, a los que no habían experimentado la ley, el cumplimiento de ciertos mandamientos y sobre todas las cosas el cumplimiento de la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión era una práctica judía que la tenían a los 8 días de nacidos. Se les cortaba la parte del prepucio a los bebés y eso era la marca, ¿sí?, que en la antigüedad lo hacía formar parte del pueblo de Dios, del pueblo judío. Y estos judíos, cuando empiezan a convertirse al cristianismo, se vuelven judíos mesiánicos, empiezan a exigirle a los demás cristianos gentiles que no habían sido judíos, que no habían nacido en Israel y que quizás nunca habían escuchado el mensaje, que para poder ser salvos, para poder vivir de una manera que agrada a Dios, tenían que circuncidarse. Lo cual Pablo se va a encargar en el resto de los 4 capítulos de decirles que esto no era así. Pero llega el capítulo 5 y les propone esta visión de la circuncisión desde otro lugar. Y se lo propone a gente cristiana, es decir, gente que había conocido la verdad, más allá de algunas interpretaciones que podemos hacer de este pasaje, pero era gente que se suponía que ya era libre, pero que había, por medio de esta práctica, por medio de este concepto de la circuncisión, se había hecho un yugo de esclavitud, se había cargado con una tarea a la cual exigía a otros que si no cumplían con esa tarea, no cumplían con los requisitos para Dios, no eran salvos, no vivían la vida que Dios le daba. Entonces Pablo, como leíamos recién, presenta esta idea de la libertad. Y lo primero que le dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a su esclavitud. Anteriormente estaban sujetos a la esclavitud del pecado, ¿no? Como nuestras vidas sin Dios están atadas a la carne, a los deseos y a lo que este mundo te propone. No hacemos las cosas que queremos, por más que el día de hoy nos levantamos, tomamos nuestras propias decisiones, pero la Biblia dice que en nuestro corazón sin Dios gobierna el pecado. Entonces estamos atados a un diseño que es corrupto, pero que no nos permite hacer lo que queremos, por más que la mente nos engañe y crea que estamos haciendo lo que queremos. Pero el sacrificio de Cristo hizo posible, como cantábamos recién, cubrió el castigo que merecíamos por esa naturaleza, por ese diseño caído, y nos entregó un nuevo diseño. Pero el hecho de ser salvos no ha sido la meta concreta para Dios, no es el todo para Dios, sino que es la puerta de entrada para el diseño que Él pensó para nosotros. Es un diseño que se debe expresarse en libertad, porque si no expresamos y vivimos bajo el diseño de Dios, bajo la naturaleza de Dios, bajo la propuesta de Dios, corremos el riesgo de caer constantemente en esclavitud. Y por eso muchas veces la vida cristiana se nos carga y nos empezamos a llenar de yugos. ¿Sí? A veces ese yugo tiene que ver con cosas, ideas y conceptos que nos hacemos de Dios, que a la larga nos cuesta sostener en el tiempo, y como no lo podemos sostener, empezamos a flaquear y nos empezamos a sentir insuficientes. Entonces, Pablo empieza en este versículo 1 de este capítulo y les dice a los gálatas, frente a esta problemática, estén firmes en la libertad. Entonces, empecemos a revisar nuestro corazón. ¿Hay yugo de esclavitud? ¿Hay algo que me está cargando hoy? ¿Hay algo que me está demandando más de lo que Dios me demanda, que es mi corazón? ¿Hay algo que está ocupando el lugar de Dios? ¿Estamos viviendo en libertad y estamos disfrutando esta libertad? Si esto no ocurre, otra vez estamos sujetos al yugo de la esclavitud, que quizás no es el pecado, quizás no es una práctica pecaminosa constante, quizás no es esa vieja naturaleza, pero sí son nuestros propios deseos, sí son nuestras propias ideas, y de eso no sirve de nada. Dice aquí: yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada
os aprovechará Cristo. Hay algo que Pablo va a dejar en claro en toda la carta, que es que no es que estaba en desacuerdo con la circuncisión. Para él no era un problema la circuncisión. Si vos te querías circuncidarte no había problema, los judíos se circuncidaban. Y él no iba y le decía, dejen de circuncidarse, o dejen de circuncidar a sus hijos. El problema que Pablo va a ponerle freno es, dejen de decirle a la gente que para acceder a Cristo hay que circuncidarse. Y esto es espectacular porque el otro día escuchábamos un programa con mi señora que traía a la mesa de discusión o a la mesa de conversación el concepto de las vacas sagradas, que es un concepto que nace en Estados Unidos, en el cristianismo de Estados Unidos, que se toma la idea del hinduismo, ¿no? La vaca sagrada como el animal que no se puede matar, no podemos matar a este animal. Y en el cristianismo la vaca sagrada es todo aquel concepto, ideas, sacrificio, traición que no se puede tocar. Es decir, esto es así y por más que presentemos hechos verídicos y comprobantes claros de que eso no es así, eso no se puede tocar. Y muchas veces nuestro cristianismo está lleno de vacas sagradas. La circuncisión era la vaca sagrada de los judíos. No toquemos la circuncisión, no toquemos la Torá. Y Pablo va a dejar claro de que hay vacas sagradas que tenemos que matar. Y en el cristianismo no existen las vacas sagradas, no existen cosas que sean totalmente absolutas, salvo Cristo. Cristo es el absoluto. Entonces, si nosotros vivimos conforme a una norma que no podemos modificar, Pablo les va a decir, de nada os aprovechará Cristo. Y si nosotros ya tenemos todo fríamente calculado, Dios no opera en un corazón que cree que lo sabe todo, en un corazón que se cree suficiente, que cree que no necesita nada. Al contrario, el Espíritu Santo lo que hace siempre es quebrantarnos, es debilitarnos. ¿Para qué? Para que reconozcamos que necesitamos de Él. Versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncido, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo usa la lógica de Dios en este caso. Si vos decís que para ser salvo hay que circuncidarse porque está en la ley, bueno, más vale que si cumplís en ese punto, cumplas en todo. Porque si fallás en uno, te haces culpable de todo. Eso va a decir también Santiago, más adelante. Es la lógica de Dios. Por un solo pecado que cometemos ya nos hacemos culpables de todo. Entonces, ahí está el peso de la esclavitud. Ahí está cuando vivimos nuestra vida bajo simples normas y costumbres. Nos volvemos a poner el yugo de la esclavitud, que para el esfuerzo humano es insostenible. Es insostenible bajo tus propios medios llegar a Dios. Solo Cristo puede lograrlo. Y solo Cristo te da la libertad hoy de no solo alcanzar ese modelo, sino que de disfrutarlo. Porque Dios te propone venir a Él. Los que están cargados y trabajados, todo ese yugo que ponemos sobre nuestros hombros, toda esa exigencia que ponemos sobre nuestros hombros, todo aquello que nos cuesta, que decimos yo no estoy pudiendo con esto. Cristo te pide que lo pongas a sus pies, porque Él te da el Espíritu Santo. Recién leíamos Romanos 8, el Espíritu que actúa en nosotros, que es el que nos convence del pecado, es el que nos permite expresar la vida del Hijo. Versículo 4 dice, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Esto es espectacular. Todo lo que hacemos bajo nuestros propios términos, esto está diciendo Pablo, todo lo que hacemos bajo nuestras propias ideas, deja a Cristo fuera. De Cristo os desligaste. Todo lo que yo no hago bajo la nueva naturaleza queda afuera. Cristo está quedando afuera de mis decisiones. Y por ende, eso que estoy diseñando, eso que estoy decidiendo, siempre va a tener un destino de insatisfacción.
todo esfuerzo humano, toda búsqueda de felicidad, toda búsqueda de bienestar fuera del corazón de Dios lleva a la insatisfacción. Y no solo eso, sino que lleva a la muerte espiritual. ¿Y qué problema? Porque a veces no nos damos cuenta, estamos tan metidos en una, pero ¿cuánta energía le metemos a hacer aquellas cosas bajo nuestros propios términos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Y saben, el resultado es la insatisfacción, porque toda plenitud Dios la puso en Cristo. Solo en Cristo vamos a ser llenos, solo en Cristo vamos a estar completos. ¿Qué problema es volver a caer en la esclavitud y dejar a Cristo fuera? Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, por el Espíritu. Ninguna condenación hay de los que están en Cristo. El Espíritu hace justicia. ¿Sí? Es el que carga la exigencia de nuestros errores, recordándonos que Cristo ya las pagó en la cruz. Y que nos dice hoy, sí, fallamos, sí, una vez más volvimos a la esclavitud, pero hoy podemos acceder nuevamente a esta libertad. Es esta esperanza que tenemos en Cristo, es esta gracia que tenemos en Cristo, de que no importa cuánto desobedezcamos en el intento de obedecer, hay oportunidad de volver a intentarlo, hay oportunidad de volver a entregarle tu corazón a Cristo, hay oportunidad de dejar morir las vacas sagradas, de dejar morir aquellas ideas a las que estoy aferrado, así. Y darle el gobierno en tu corazón a Jesús. Y a veces pienso, muchas veces nosotros como hijos de Dios, siempre se me viene la idea de mi hijo cuando está dormido, cuando está con mucho sueño. Yo creo que aquellos padres me van a apoyar en esta idea. Mi hijo cuando tiene sueño, lo llevamos a la cama para que se duerma. Y hace un montón de cosas. Y él está convencido de que tiene sueño. Y hace un montón de berrinches, pero no se duerme. Y le decimos, hijo, dormite. Y se para así. No, pero tenés sueño, dormite. No, y se ríe y llora y hace una mezcla de emociones. Y a veces somos así con Dios. Dios te dice, vení a mí. Rendite, morite, entregá tu corazón. Déjame ir. Y nosotros en nuestra mezcla de emociones, a veces nos reímos, a veces lloramos, a veces nos enojamos, nos vamos, pegamos el portazo. Dormite, rendite. No esperemos a que el cansancio nos termine bloqueando. No esperemos que el dolor nos termine dejando sin fuerzas. Si sabemos a dónde ir. Tenemos esta esperanza gracias al Espíritu. Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es decir, todo lo que yo hago en Dios tiene peso, tiene valor para Cristo si lo produce Él en mí. Si lo produce esta fe, si yo trabajo mi interior para que el exterior pueda dar a conocer ese cambio interior. Esto es espectacular, esto lo va a volver a retomar en el capítulo 13, en el versículo 13, perdón. Esta libertad que Dios nos da nunca es para nosotros, pero aún así la disfrutamos y nos quita el peso de la esclavitud. Siempre está volcada a obras de amor. Dice el versículo 7, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Y esto también está interesante, lo que propone Pablo. Se empieza a poner picante Pablo en este momento. Te van a escuchar cosas que vos decís, cuidado con Pablo. Cuando Pablo se enojaba, no era para broma. Le está diciendo, ustedes andaban bien, habían entendido, habían creído, habían sido transformadas sus vidas. ¿Qué les hizo creer en esto? ¿Qué les hizo creer que circuncidándose van a tener más valor para Cristo? ¿Qué nos estorbó? ¿Qué es lo que te está estorbando? ¿Qué es lo que no te permite ver lo que Cristo ya te dio? Qué buena pregunta hacernos al momento en el que estamos cargando con el yugo de la esclavitud.
¿qué me está estorbando? ¿Qué no me deja ver a Cristo? ¿Qué no me deja ver lo que Cristo ya me dio? Déjame decirte lo que dice el versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cualquier estorbo, cualquier cosa que estés viviendo en este momento que no te permita ver a Cristo, tiene que ver con Dios. Dios no lo está haciendo. Hay algo que te está distrayendo de Él y la culpa no es de Dios, no procede de Él. Pero Él lo que sí hace es constantemente invitarte y buscarte y convencerte y atraerte, porque separados de Él nada podemos hacer. Y acá Pablo va a empezar a atacar a aquellos que proponen esta idea. Dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y esto es interesante porque habla del poder de la influencia, ¿no? Cómo tiramos un poquito de levadura y de repente la masa empieza a crecer. Como empezamos con una pequeña idea, un pequeño concepto, y de repente se empieza a esparcir. Es como el chisme, ¿no? Empieza uno diciendo algo de alguien y de repente todos dicen eso de alguien y capaz que nunca fue verdad. Ayer hablábamos en la reunión de jóvenes del servicio influyente. Hablábamos sobre la influencia que deberíamos tener en otros. Y fíjense cuando lo negativo es influenciado. Tiene el principal objetivo de distraernos de Cristo, de desligarnos de Cristo, que era lo que Pablo nos proponía. La gente, el mismo Pedro, si ustedes leen en Gálatas, fue tan asediado por la presión social que dejó de juntarse en un momento. Esto está en Gálatas capítulo 2 y Pablo se lo va a decir a Pedro. Fue tanta la presión social que el mismo Pedro dejó de juntarse con los que no estaban circuncidados, como si ese fuera el grupo social selecto de Dios. Y él le tienen que volver a recordar lo que Pedro ya había vivido en Cristo. O sea, te estás distrayendo de Cristo, del mensaje de Cristo, de la vida de Cristo, de lo que Cristo ya te dio, de lo que Cristo ya tiene para vos. Un poco de levadura leuda toda la masa. A veces hay que preguntarnos también de qué estamos llenando nuestra vida, qué es lo que nos estamos influenciando. Déjame decirte que si lo que te influencia te hace un esclavo, y es un mal negocio, lamentablemente. Si tu grupo social que te influencia, si tus amigos, si tu trabajo te está influenciando simplemente para hacerte esclavo, para tener que hacer cosas para agradar, para tener que seguir haciendo cosas para cumplir, si eso te está pasando, estás metido en un mal negocio y no tiene buen puerto, no va a llegar a buen puerto. Entonces, qué bueno es preguntarnos en esto de revisar nuestra libertad en Cristo, es ¿qué es lo que nos está influenciando? Versículo 10: yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que el que os perturba llevará la sentencia, que quiera que sea. Hay un peso sobre los que influencian. Hay un peso mayor para Dios sobre aquellos que ejercen un poder sobre otros. Y el día de mañana van a tener que dar cuenta de lo que se les dio y qué hicieron con lo que se les dio. Me gusta mucho esta idea de esa parábola del deudor. No sé si la han leído, que había un hombre que le debía mucho a su digamos amo, pero mucho, era impagable, tenía que laburar toda su vida para poder pagar eso. Y el amo le perdona todas sus deudas, pero resulta que este deudor a la vez tenía a alguien que le debía. Entonces, cuando el amo le perdona todas sus deudas, empieza a exigir cada vez más a aquel que le debía, incluso de tal manera de que si no cumplía tenía que ir a la cárcel, dice la parábola. Era terrible. Y cuando el amo que lo había perdonado, que le había perdonado las deudas, observa esta situación y le dice: no, ¿cómo puede ser que hayas hecho eso? Yo te perdoné todo, ¿por qué vos no perdonaste las deudas a quien te debía? Por ende,
el castigo va a ser peor para vos. El peso que carga la gente, las personas que influencian a otros a hacer cosas que Dios no quiere para vos, siempre va a ser mayor. Pero confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. La culpa no solamente la tiene el que te influencia. Pablo dice, confío en el Señor de que ustedes no pensarán de ese modo. No se van a desviar de ese pensamiento. Por eso Pablo siempre va a invitar a la gente a que examine lo que está escuchando, que repiense, que sea un acto consciente. La fe es un acto consciente, entender lo que está ocurriendo dentro de mí. Es una vida que porto, es una vida que Dios me dio, que es la vida del Hijo. Entonces, esa vida siempre me lleva a examinar lo que estoy absorbiendo. Porque al fin y al cabo, Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, no es lo que viene de afuera, sino es lo que está en mi interior. Entonces, el problema está en mi interior. Es donde tengo que trabajar. Versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dos cosas acá. Pablo sigue la lógica de las propuestas de aquellos que acusaban a la gente que no se circuncidaba. Pero esta misma gente no solo le exigía a la gente que se circuncide para ser salvo, sino que hablaban mal de Pablo. Y diciendo de que Pablo apoyaba esta idea de la circuncisión. Y al mismo tiempo lo criticaban por otras razones. Entonces, Pablo hace esta pregunta: si aún predico la circuncisión, a ver, si es así como ellos dicen, que yo estoy avalando la circuncisión, ¿por qué sigo padeciendo persecución? En ese caso tendría que estar todo bien. Y él dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. ¿Por qué? Porque todo aquel que decide seguir a Cristo, ¿sí?, es inevitable que padezcamos algún tipo de persecución. Actualmente en nuestro país tenemos esta libertad de poder predicar y hablar sin que nadie nos diga nada, pero la realidad es que no todos aceptan el mensaje y siempre vamos a estar siendo criticados, burlados, porque la gente que no tiene el Espíritu no comprende las cosas que son del Espíritu, entonces jamás van a entender la vida de Dios, al contrario, la van a negar. Y todos los que deseamos vivir esa vida siempre vamos a estar siendo vistos como bichos raros. Entonces, si no está ocurriendo esto, si no soy un bicho raro, si no tengo un pensamiento extraño para mi contexto social, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Hay algo que no está ocurriendo en mi ambiente social. Y ahí se enoja Pablo y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Se puso un poco brusco Pablo. Ojalá se mutilasen. Mutilarse en el contexto en el que él estaba hablando era, si circuncidarse tenía que ver con cortarse el prepucio, digamos. Mutilarse era castrarse totalmente, como un acto de devoción, ¿no? Si somos tan espirituales como para exigir a la gente que se circuncide, vayan más allá, le dice Pablo. Denlo todo por Cristo, castrense, córtense todo. Ya se pone hasta, se enoja Pablo. Fíjense que bravo era el tema. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Es sensacional la libertad que tenemos en Cristo, que mueve, y el Espíritu nos mueve siempre a que cuando dejamos la esclavitud empezamos a servir a otros en libertad, y eso es inevitable que se vuelque en otros. Si yo no puedo hacer esto de un modo natural, hay algo que en mi interior no está sucediendo, y es que Cristo lo está teniendo en control. Entonces la pregunta para esta mañana es, ¿estamos siendo libres o seguimos siendo esclavos? Porque Cristo ya pagó el precio de la esclavitud, el precio de nuestra libertad.
Y esto una vez lo hablábamos con los adolescentes. Hay una canción que a mí me gusta mucho que dice: la verdad surca por la libertad. Y Jesús en el capítulo 8 de Juan dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad surca por la libertad. Es decir, yo me voy a dar cuenta que estoy viviendo en verdad cuando cada acto que yo dé, cada actitud, cada pensamiento, cada conducta que yo tenga, me va a sentir libre. Si esto no ocurre, la verdad es un yunque. Si yo conocí la verdad y no la vivo, se vuelve el peso sobre mis hombros de constantemente estar revisando si lo que estoy haciendo está bien, si lo que estoy haciendo está mal, si me está ayudando esto, si no me está ayudando esto. Mi vida empieza a pesar, porque la verdad tiene este efecto. Pero la verdad, cuando es producida por el Hijo, que es la verdad, nos hace libres. Y mi vida ya no es una carga, mi vida cristiana no es una carga. Lo que me ocurre puede dolerme, puede tirarme, puedo equivocarme, puedo dudar, sí, pero no puedo alejarme de la vida que es Cristo. No puedo dejarlo afuera, porque aún estaría peor. Si yo lo estoy dejando afuera, es un mal negocio. Y qué bueno que las Escrituras nos guían hoy a estar firmes. Como dice el versículo 1, estar pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Esa libertad sucedió en la cruz. Y estos símbolos que vamos a participar refieren a ese sacrificio, a ese precio pagado. Fue un alto precio que se pagó por nosotros. Fue la vida de Cristo. Fue su sangre derramada, fue su cuerpo lastimado. ¿Para qué? Para que podamos acceder a una vida mejor. Para que podamos acceder a una vida eterna, una vida plena. Si no estamos disfrutando esto, no estamos viviendo en libertad. Y qué bueno que hoy tenemos estos símbolos que por lo menos nos hacen acordar de que la libertad ya está pagada. Y qué bueno hoy acercarnos y adorar. Y qué bueno acercarnos hoy y agradecer. Y hacer de esto una realidad constante en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor,